Vamos a empezar en esta noche y el tema que tenemos previsto, continuando con nuestro estudio de la confesión, es el bautismo, la ordenanza del bautismo. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar para pedirle al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos y comenzar de lleno con nuestra clase en esta noche. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, reunidos en tu nombre, Señor, dedicándonos al estudio de estas cosas que son importantes, Señor, para nuestra iglesia y para tu gloria, Señor, para tu reino. Ayúdanos a poder escuchar con oídos atentos, con corazones sensibles, Señor, para recibir esta enseñanza, de manera que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos discípulos fieles que ponen por obra estas cosas, Señor, y que las aplicamos para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, voy a compartir acá la pantalla entonces con nuestros hermanos y vamos lentamente. Entonces, hoy en la mañana que anunciamos el tema, decíamos que este capítulo 29 se está dividido en tres partes, ¿verdad? Tenemos el párrafo 1, que nos habla a nosotros del significado espiritual del bautismo. Luego el párrafo 2, que nos habla de los sujetos apropiados, es decir, los receptores de esta ordenanza. Y el párrafo 3, que nos habla, junto con el párrafo 4, de los elementos externos. En el párrafo 3a vamos a encontrar que uno de esos elementos es el agua. En el párrafo 3b vamos a encontrar que otro de esos elementos es el nombre de la Trinidad. Y en el párrafo 4, perdón, ahí dice 3a, pero en el párrafo 4 vamos a ver la necesaria inmersión de la persona. Anteriormente estuvimos hablando de manera general acerca de las ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? Cómo esa palabra se diferencia de el término usado por los católicos romanos, que es sacramento, ¿verdad? Y vimos las implicaciones, cómo las ordenanzas son diferentes a los mandamientos. Entonces, vamos a centrarnos en esta clase en la ordenanza del bautismo. Comencemos primeramente viendo lo que nos dice la confesión acerca de esta ordenanza. Aline, si me ayuda ahí a leer el párrafo. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Emily. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. El elemento exterior que debe usarse en estas ordenanzas es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Amén. Entonces, este es todo el capítulo 29 de acerca de esta ordenanza del bautismo. Entonces, vamos a ir descomponiendo párrafo por párrafo para entender lo que nos dice acá, pero queda claro a nosotros las tres partes. ¿Verdad? Lo que representa el bautismo en el primer párrafo, quiénes son los receptores de esta ordenanza en el segundo párrafo, y en el tercero y cuarto, cuáles son los elementos externos que se usan en esta ordenanza. Comencemos con el primero, su significado espiritual. Nuevamente el párrafo 1, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección
y de estar injertado en él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. ¿Ok? Entonces, algunas observaciones necesarias que se hacen de esta declaración es que el bautismo es una transacción o una ceremonia de pacto entre Dios y la persona que va a ser bautizada, ¿verdad? De este lado, conocemos nosotros que los pactos que Dios hace con su pueblo están limitados a lo que Él establece como pacto. Dios entra en un pacto con nosotros. Nosotros no podemos no podemos tomar la iniciativa de hacer un pacto con Dios como muchas iglesias enseñan, ¿verdad? Pacte con su ofrenda o pacte por su milagro o haga esto o haga lo otro, porque Dios es el soberano. Dios es el rey del universo, Dios es el rey de todas las cosas y Él es quien toma la iniciativa para entrar en una relación de pacto con nosotros. En este caso, el pacto al que nos estamos refiriendo es el nuevo pacto en su sangre, por el cual a través de su muerte y su resurrección, Él nos ha hecho uno con Él para presentarnos justos delante del Padre. Entonces, el bautismo es una transacción o es la ceremonia de formalización de que nosotros estamos entrando en ese nuevo pacto que se nos ha sido ofrecido a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es el bautismo, es la ceremonia o es la formalización de que nosotros estamos entrando en ese pacto. Si bien el bautismo no salva, nadie se salva por estar bautizado, ¿verdad? La salvación es un acto solo de Cristo y solo en sí mismo, ¿verdad? Solamente la salvación en Jesucristo es lo único que nos da a nosotros la vida eterna. El bautismo y la cena del Señor por igual no tienen ningún poder salvífico. Si nosotros nos vamos a verlo en la palabra, si el bautismo fuera para salvación, entonces el ladrón de la cruz no se salvó porque no se pudo bautizar, ¿verdad? Porque, nuevamente, el bautismo solo es la ceremonia que celebra que nosotros estamos entrando en este nuevo pacto. Y aunque no salva el bautismo, sí formaliza la salvación en una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y la persona bautizada. Aunque el bautismo ciertamente tiene un significado para el mundo y para la iglesia, su significado original es para el que se bautiza. Y aquí hay una gran diferencia esencial entre la cena del Señor y el bautismo, porque mientras que la cena es para ser celebrada en la comunidad de la iglesia, el bautismo es una ordenanza privada en el sentido de que es directamente especial para la persona que se está bautizando. Y si bien hay otros casos en que el bautismo tuvo lugar en un contexto más público, y si bien es conveniente que el bautismo tenga lugar ante la iglesia, en los lugares donde ya hay una iglesia, no es necesario que el bautismo se realice en la iglesia. En este sentido, no es como la cena del Señor. El bautismo es una ordenanza individual, mientras que la cena es una ordenanza colectiva. Volvamos al tiempo de la pandemia, cuando estábamos cada uno en nuestras casas y la única manera en la que podíamos celebrar el culto al Señor era conectándonos unos a otros por medio de esta plataforma de Zoom, ¿verdad? Conectándonos a esa plataforma de Zoom. Y así manteníamos la cohesión y la comunión y todas las cosas en común a través de esta plataforma. Pero no celebrábamos la cena del Señor. ¿Por qué? Porque aunque muchas iglesias proponían que cada quien celebrara la cena en su casa, ¿verdad? Con pan y vino mientras el pastor ministraba la cena por el internet, nosotros decidimos no hacerlo. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es una ordenanza que fue instituida para ser celebrada congregacionalmente, no cada quien aislado en su casa.
Si la cena del Señor fuera igual que la Pascua judía, entonces cada cabeza de hogar podría administrar a toda su familia el pan y el vino, pero no es así. La cena del Señor tiene una regulación directa de la palabra de Dios en cuanto a cómo el Señor quiere que sea celebrada y es diferente a la Pascua judía. De la misma manera, el bautismo es una ordenanza individual. Si alguien hubiera precisado ser bautizado durante esa época, pudiéramos haberlo hecho con esa persona de manera individual en una fuente de agua y quizás transmitiendo en vivo para que la iglesia pudiera presenciar. Pero no era necesario que la iglesia estuviera presente y no era necesario tampoco venir a la iglesia a celebrar esa ordenanza. ¿Por qué? Porque el bautismo es una ordenanza individual. Ahora, ¿es conveniente que la iglesia esté ahí? Es conveniente que la iglesia esté ahí. ¿Es una señal que da testimonio para el mundo? Es una señal que da testimonio para el mundo. Y si nos ponen a nosotros a elegir entre hacerlo de manera privada y hacerlo de manera pública en la iglesia, delante de todas las personas, nosotros preferimos una y mil veces hacerlo público delante de todas las personas con el propósito de que los hermanos que se van a bautizar puedan testificar acerca de su fe. Amén. Entonces, ese es un contraste esencial que encontramos nosotros entre la cena y el bautismo. ¿Qué significa el bautismo para la persona que está siendo bautizada? ¿Verdad? En eso nosotros tenemos que hacer énfasis, hermanos, porque la Iglesia Católica Romana hace énfasis en el hecho público del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos, cuando un niño es bautizado, es un nuevo católico, es un nuevo cristiano que está siendo presentado ante la comunidad. Y entonces, cuando los bautistas estaban redactando este documento en el que, persuadidos por la escritura, querían comunicar su postura con respecto al bautismo, ellos decidieron frontalmente oponerse a lo que los católicos enseñan, no porque son espíritu de contradicción, sino que porque están persuadidos por la escritura de que esta es la verdad. ¿Y cuál es la verdad que ellos manifiestan? Que el bautismo es una ordenanza individual. Y aunque es importante para el mundo y para la iglesia, no hay que olvidar y hay que resaltar la importancia que tiene en el individuo, la importancia que tiene en cada persona que está siendo bautizada. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta trascendencia para la persona que está siendo bautizada? La confesión nos resalta tres facetas en el significado del bautismo. Por tres razones es importante para cada persona que se está bautizando. La primera es porque le habla de su unión con Cristo. La persona que se bautiza ahora está unida a Cristo, está separada del mundo y se está uniendo a Cristo a través de la salvación. Sí, a través de esa salvación y a través de ese pacto viene a ser uno con Cristo para ser presentado como justo delante del Padre. Entonces esa es la mayor trascendencia. El bautismo comunica de por sí la idea de unión o identificación con alguien que tiene un liderazgo sobre nosotros. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Pablo dice en Romanos 4, del 6 en adelante, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos testificando acerca de esa unión con Cristo. Estamos renunciando al mundo y estamos diciendo, ya no me mando yo solo, ya no me mando yo sola, yo pertenezco a Cristo y Cristo es quien tiene el señorío sobre mi vida. Y entonces yo estoy unido a Cristo y voy a hacer lo que Cristo demanda de mí. ¿Verdad? Esa es la unión que nosotros testificamos. En segundo lugar, remisión de pecados. Remisión de pecados significa que sus pecados son agarrados y son tirados al fondo de la mar y nunca más se acuerda Dios de ellos. Lo que usted hizo, lo que usted fue en el mundo, lo que usted fue antes de venir a Cristo, ya no se le cuenta más. Cristo clavó sus pecados en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. La factura ya está pagada.
La deuda ya está saldada. No hay en el depósito de su cuenta un pecado más por el que se le pueda acusar. ¿Por qué? Porque usted está unido a Cristo. Sus pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nos bautizamos, testificamos de unión con Cristo, testificamos de remisión de pecados, esa es quitar esos pecados, y perdón. No solamente se olvidan esos pecados, sino que se extiende el perdón. Se extiende como una amnistía del Padre para nosotros, ¿verdad? Él nos perdona y nos reconcilia y no está más airado contra nosotros. No nos condena y no nos va a destruir. Eso nos comunica a nosotros el bautismo. Unión, remisión y perdón. El bautismo como lavamiento con agua simboliza este perdón y purificación moral de nuestro corazón. ¿Qué dice el bautismo a la persona bautizada acerca de la misma? Dice que él o ella está unido a Cristo, está perdonado y que tiene ahora un corazón limpio para hacer lo bueno. Algunos textos de prueba. Romanos 6, del 3 al 4. Mauricio. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si hay un texto que evidencia para nosotros lo que el bautismo es este de Romanos 6, del 3 al 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, al ser sumergidos en el agua, estamos haciéndonos uno con Cristo en su muerte. Sí, eso representa nuestro entierro. Y cuando salimos del agua, cuando emergemos del agua, entonces nosotros nos estamos haciendo uno en Cristo también en su resurrección. Estamos muriendo al pecado, muriendo al cuerpo mortal y estamos resucitando a la vida nueva en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que explica Pablo acá. Y por eso vamos a ver más adelante la importancia y la trascendencia de esta palabra sepultados juntamente con él. Miremos otro verso de prueba. Hechos 22:16. Doña Sagrario. Okay. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos que aquí Cornelio habla a Pablo acerca de la necesidad de ser bautizado. Y vemos también que lo que él comunica a Pablo es lo mismo que nos está diciendo la confesión, que el bautismo es para estar unido a Cristo, es para la remisión de pecados y es para el perdón, ¿verdad? Y también Cornelio instruye a Pablo de que la manera apropiada para ser bautizado es invocando su nombre, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que cuando dice bautizar, eso implica el uso de agua y estar sumergido completamente en el agua, ¿verdad? Entonces, vemos que pasajes como estos son congruentes con lo que la confesión nos está diciendo. Ahora, Hechos 16:33, Claudia. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Amén. Esta es la escena del carcelero de Filipo, ¿verdad? Y vemos que en estos escenarios,
Tanto el de Pablo como el del carcelero de Filipo es un evento privado, no es un evento público, ¿verdad? Precisamente porque el bautismo es una ordenanza individual. Algunos otros textos. Hechos de los Apóstoles 8:38. Lucas. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. De nuevo vemos que es un evento aislado, ¿verdad? Felipe bautizando al eunuco en una zona desértica después de haberle explicado el evangelio a través de Isaías y después de el eunuco haber creído. Hechos de los Apóstoles 10 del 47 al 48. Hermano Douglas. Dice entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Ya este sí es un evento pues un poco más público, porque estando reunidos ahí con estos gentiles, Pedro les predica y después de haberles predicado, entonces ellos creen en el Señor Jesucristo y son bautizados, ¿verdad? Entonces, de nuevo, los elementos son agua y es hecho en el nombre del Señor. Y pues en este caso, a diferencia de los otros, sí es un evento público, ¿verdad? Que se hace en la casa ahí donde ellos estaban, en Jope, creo que era. Segundo lugar, los sujetos apropiados. ¿Quiénes son los receptores de esta ordenanza? O en otras palabras, ¿quiénes son los que se pueden bautizar? Dice la confesión, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Eso es lo que dice la confesión. Pues vamos a ver cómo nos manifiesta esto mismo en la Biblia. ¿Quién debe ser bautizado entonces? La respuesta de la confesión es que solo los discípulos profesantes deben ser bautizados. ¿Qué dice la Biblia? Porque si la Biblia no lo dice, estamos hablando pura casaca, como decimos ordinariamente, ¿verdad? Miremos qué dice la Biblia. Mateo 3 del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde que aparece Juan el Bautista con la ordenanza del bautismo, se establece que el bautismo era un bautismo que implicaba arrepentimiento. Y la predicación dura de Juan el Bautista era, generación de víboras, arrepiéntanse. Vinagre le decía, arrepiéntanse, con el apóstol Chago. Pero el bautismo implica arrepentimiento. Miren lo que dice Mateo 3:6. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces el bautismo implica, como lo dice en la confesión, arrepentimiento y confesión de pecados. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que vemos que el bautismo implica arrepentimiento y confesión de pecados. Marcos 1 del 4 al 5. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Lucas 3:3. Y aquí estamos viendo, hermanos, todos los evangelios. Vimos Mateo, ¿verdad? Todos los textos que vimos anteriormente son de Mateo. Aquí vemos como en Marcos también está eso ratificado. Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora miremos lo que dice Juan. Juan 4, del 1 al 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos, Jesús bautizaba discípulos solamente, no bautizaba a cualquiera, ¿verdad? Dicen, y los fariseos lo dicen, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Para ellos lo decían en sentido figurado, refiriéndose al ministerio, pero quienes practicaban la ordenanza eran los discípulos del Señor, pero bautizaban a los discípulos, quiere decir a personas que ya habían profesado un arrepentimiento y confesión de pecados y seguían a Jesús. Ellos eran los sujetos y los receptores del bautismo. Mateo 28:19, la gran comisión, un texto genérico para todos nosotros, que todos no lo sabemos, pero que no todos lo cumplen. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten el orden. No dice vayan y bautícenlos y después hagan los discípulos. Dice primero, hagan discípulos y después los bautizan. Y después les enseñan, continuando con el texto, en el verso 20, enseñándoles a guardar todas las cosas y a obedecer a los mandamientos. Entonces, ¿quiénes pueden ser bautizados? Excelente. Bajo estos criterios, ¿puede un niño ser bautizado? ¿Por qué? Exactamente, exactamente. No se puede arrepentir de sus pecados y no puede confesar sus pecados, no puede confesar fe en el Señor Jesucristo. Consideremos algunos versículos adicionales, porque, por ejemplo, nuestros hermanos presbiterianos utilizan estos pasajes para apoyarse en que el Señor puede o el Señor está dispuesto a aceptar el bautismo de infantes. Hermano Noé. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces los hermanos presbiterianos utilizan estos versículos para decir, pero toda la familia de Estéfanas se bautizó. Quiere decir que se bautizaron los padres y se bautizaron los niños. No sabemos si ahí habían niños. No sabemos qué familiares de Estéfanas fueron los que se bautizaron. Lo mismo dice del carcelero de Filipos. Cuando le dice Pablo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa misma noche se cumplió esa palabra cuando fueron y presentaron el evangelio a la casa del carcelero y todos creyeron y todos fueron bautizados. Quiere decir, dicen los presbiterianos, que desde el carcelero de Filipos hasta su hijo menor, todos recibieron el bautismo del Señor, porque la promesa era que iba a ser salvo él y todos sus hijos, independientemente de la edad. Pero realmente ahí no nos dice que habían niños. No sabemos si habían niños. Y a decir o a juzgar por lo que nos dicen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que el bautismo demandaba arrepentimiento y confesión, no pudieron haber tomado una confesión de pecados de niños. No pudieron haber bautizado niños. Y para ellos
el bautismo meritaba arrepentimiento y confesión, quiere decir que entre esta familia de Estéfanes y del carcelero no habían niños. Entonces, en ninguna manera la Escritura está considerando o está diciéndonos que durante la era del Nuevo Testamento se permitía el bautismo de niños. De hecho, toda la doctrina del bautismo de infantes se basa en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver más adelante cuál es el problema con eso. ¿Apoyan estos versículos el paidobautismo o bautismo de infantes? ¿Qué piensan ustedes? Está claro que no habían niños. ¿Qué piensan los paidobautistas o los bautistas de infantes? Ellos piensan que el pacto de gracia pertenece no solo a los creyentes, sino también a sus hijos. La señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión, que era aplicada a los niños, al igual que en ciertos casos a los adultos. Y en tercer lugar, la señal del pacto en el Nuevo Testamento es el bautismo, que ha reemplazado a la circuncisión y debe ser aplicado tanto a los creyentes como a sus hijos. Y se escucha bonito y tiene lógica, pero tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento solo se circuncidaban a los niños, solo se circuncidaban a los varones. ¿Dónde quedan las hembras entonces? No son parte del pacto porque no pueden ser circuncidadas. Entonces, si en el Nuevo Testamento la circuncisión ha sido reemplazada por el bautismo, ¿cuál es la señal entonces para las niñas? O sea, hay una brecha ahí en la teología de ellos. ¿Cuál es la respuesta? Credo bautista, que es la respuesta nuestra. Los paidobautistas son los que creen en el bautismo de infantes y los credobautistas son los que creen en el bautismo del creyente, aquel que puede arrepentirse de sus pecados y confesar sus pecados. Nuestra respuesta a lo que ellos dicen es que el pacto de gracia no es lo mismo en cada administración, sino que está siendo revelado de una manera progresiva, de manera que lo que está vigente en la administración anterior no está vigente en la nueva. Por tanto, las ordenanzas que están vigentes en la administración de Abraham ya no están vigentes en la administración de David y así sucesivamente. Hasta que llega a Cristo, donde el pacto de gracia es revelado plenamente con todas sus implicaciones y responsabilidades para los creyentes que ahora están en él. Para explicarles esto, quiero hacerles un dibujito. Vamos a ver si podemos hacerlo aquí en la pantalla. ¿Okay? En la teología reformada existe una enseñanza que se llama la teología pactual. A ver si puedo dar esto acá. Esperen, hermanos, que estamos aprendiendo aquí con esto. ¿Cómo es el asunto? Entonces, tenemos que Dios, antes de la fundación del mundo, hizo un pacto que era el pacto de redención. Pacto de redención. Luego, en ese pacto participan las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y juntos se ponen de acuerdo para elegir desde antes de la fundación del mundo a todos aquellos pecadores que serían salvos. Y la manera por la cual los iba a salvar era enviando a su Hijo unigénito para que muriera y resucitara de la muerte para llevar cautivo ese pecado y darles la vida eterna. Ese pacto de redención es un pacto que fue hecho en la eternidad entre las tres personas de la divinidad. Luego, cuando
Dios hace su creación y pone al hombre en el jardín del Edén. Él entra en otro pacto con él. Y ese pacto lo llama el pacto de obras. ¿Sí? En este pacto de obras, Dios le dice a Adán, es hecho ya entre Dios Padre y Adán. ¿Sí? Dios Padre le dice a Adán, puedes comer del fruto de todo árbol del huerto, menos del fruto del conocimiento del bien y el mal. Y entonces el hombre va a alcanzar la salvación y la vida eterna probando su obediencia perfecta. Si puede obedecer perfectamente a lo que Dios le ha mandado, entonces ese hombre puede ganar el grado de la salvación y la vida eterna en base a sus obras. Pero nosotros sabemos qué pasa, ¿verdad? En Génesis 3:15, desobedece a causa de la tentación de la serpiente, la mujer prueba el fruto prohibido y después le da de comer al varón, y de esa manera ellos vienen a desobedecer lo que Dios les había dicho. Después es necesario entonces que Dios venga ahora y establezca un nuevo pacto. Vamos a ponerle otro color. Un nuevo pacto entre él y el hombre, porque el hombre fue incapaz de cumplir ese pacto. Y ahora, por haber desobedecido, todos los descendientes de Adán vienen cargando esa maldición del pecado que heredamos de Adán. Y alguien puede decir, tal vez, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera obedecido perfectamente. Adán fue un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. No pudimos haber tenido otro mejor representante que pudiera representarnos en ese pacto ante Dios. Y aún así, el mejor de nosotros, el hombre perfecto, falló. No pudo demostrar obediencia perfecta. Y por eso nuestras obras no nos pueden salvar, sino que más bien nuestras obras nos condenan. Entonces Dios vino y hizo un nuevo pacto, que es el pacto de gracia. En este pacto, Él traería salvación, le daría al hombre la salvación y la vida eterna, pero ya no por lo que el hombre hiciera, sino que iba a mandar a Jesucristo a cumplir con todo lo que él demandaba, con la obediencia perfecta que él demandaba de Adán, que Cristo la cumpliera. Y el hombre se iba a salvar solamente creyendo en la obra de Cristo. Y de esta manera iba a tener la salvación. Entonces, en cierta manera, el pacto de gracia es el cumplimiento del pacto de la redención hecho en la eternidad. ¿Sí? Ahora, donde se vuelve complejo es que el pacto de gracia fue dado a Adán en forma de semilla. Cuando le dice al principio en Génesis que iba a poner enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente, y ella le iba a herir en el carcañal y él le iba a herir en la cabeza, ¿verdad? Esa promesa que le hace a Adán en forma de semilla es que iba a venir uno que iba a vencer finalmente sobre la serpiente, sobre el poder del pecado y la maldad. Entonces, por todo el desarrollo de la historia de la humanidad, los hombres estaban buscando quién era esa simiente. ¿Verdad? Pensaron que era Caín. Por eso la mujer hace tanto alarde, ¿verdad? De aquel varón que les había nacido, porque pensaban, este es el que nos va a librar del pecado. Pero no era Caín. Después vienen todos aquellos Tubal Caín y todos esos antihéroes, ¿verdad? Y ninguno era. Hasta que Dios viene y evidencia que la promesa de la simiente vendría de Noé, ¿verdad? Y después de Noé, de Sem. Y entonces así llegamos hasta Abraham, donde Dios revela más cosas acerca de ese pacto y dice, en tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra, tu descendencia será como los cielos y como la tierra. O sea, Dios a través de la historia va revelando más cosas acerca de este
pacto que le hizo en forma de semilla a Adán. Y lo va manifestando a través de cada administración. Con Abraham, con Abraham, con David, con todos hasta llegar a Cristo. En Cristo se presenta en vivo y a todo color todo lo que implicaba aquel pacto hecho con el hombre y la mujer en el principio de la creación. Cristo es la simiente que esperaban. Cristo es el que podía vencer a la serpiente y el pecado. El problema es que nuestros hermanos presbiterianos dicen el pacto de gracia es el mismo pacto hecho en Abraham, en Noé, en David y en Cristo. De manera que lo que está presente y lo que es cierto para Abraham es cierto también ahora en Cristo. Entonces, si en Abraham había una señal del pacto y esa señal del pacto era la circuncisión, ahora en Cristo esa señal es el bautismo. Entonces, eso tiene otras implicaciones también, porque para ellos, si en el tiempo de David, los cristianos o los creyentes o el pueblo de Dios gobernaba sobre los malvados, en estos tiempos también el pueblo de Dios tiene que gobernar sobre los malvados. Entonces ellos equiparan todas las administraciones con el tiempo de ahora. Y el pacto de gracia es uno solo con diferentes administraciones. Pero lo que estaba vigente cuando Abraham está vigente ahora en nuestros días. Y eso es un gran problema. Para nosotros, en cambio, el pacto de gracia, sí es cierto, es uno solo, pero nosotros vemos cómo de una manera progresiva en Adán revela que había una simiente que iba a venir. Nadie sabía cuál era esa simiente. Luego, con Abraham, revela que en la descendencia de Abraham serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Luego, con Moisés revela que esa simiente vendría del pueblo de Israel. Entonces lo que Dios está haciendo es que está revelando progresivamente a través de cada administración una nueva faceta de ese pacto, ¿verdad? Va yendo de lo más general hasta lo más específico, revelando cosas que no se sabían anteriormente. Porque, por ejemplo, en el pacto con Moisés, revela su ley. Y eso no estaba presente en el pacto anterior. Entonces, de un pacto al otro, hay cosas que van quedando atrás y Dios va dando nuevas ordenanzas, ¿verdad? Como todas las leyes ceremoniales que ahora instituyen el pacto de Moisés, las leyes civiles y la ley moral. Entonces, tenemos a Adán, a Abraham, a Moisés. En Adán revela que de la simiente del hombre. En Abraham, que de la simiente de Abraham. En Israel, en Moisés, perdón, revela que la simiente vendría de Israel. Y luego, en la administración de David, revela que vendría de la casa de David. Sí, el Señor hace un pacto con David y le dice, nunca se apartará el trono de tu casa. Entonces Dios va pasando de lo más general hasta lo más específico. De Adán a Abraham, de Abraham a Israel, de Israel a la casa de David. Y entonces, de la casa de David, un descendiente de David, que era el Señor Jesucristo, fue el cumplimiento de la promesa. Él es la simiente. Entonces, mis hermanos, lo que estaba presente en el pacto con Abraham ya no está presente en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento de esa promesa y entonces Cristo ahora hace manifiesto para nosotros cuáles son las ordenanzas que están vigentes para este nuevo pacto. Vamos a poner acá.
Adán. Abraham. Moisés. David. Cristo. Y por supuesto, cuando hablamos de todas estas administraciones, estamos hablando del mismo pacto de gracia. Lo que pasa es que Dios lo va revelando progresivamente. Y por eso es que Israel ya no tiene ninguna validez en el plan de Dios, ya no es lo que era en tiempos de Moisés, ya no es el pueblo de Dios. Fue la nación que fue utilizada para revelar que de ahí vendría la simiente. Después de Israel, Dios levanta a David y hace un pacto con David diciendo que de la casa de David, entonces de la casa de David viene Cristo. Y ahora el pueblo de Dios es la iglesia, gente de toda lengua, tribu y nación que Dios ha salvado para su gloria. Ese es el verdadero Israel. Entonces, mis hermanos, entender de esta manera que el pacto de gracia está siendo revelado progresivamente hasta llegar a Cristo nos lleva a ver que las ordenanzas o las señales de este nuevo pacto que Cristo ha dejado solamente son el bautismo y la cena del Señor y que nada tienen que ver con la circuncisión. Porque si tuvieran que ver con la circuncisión, solamente los varones entrarían en ese pacto. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido ni validez. Así que esa es nuestra respuesta, credo bautista, a los argumentos paedobautistas. El pacto de gracia, vamos a leer nuevamente, el pacto de gracia no es el mismo en cada administración como ellos dicen, sino que está siendo revelado progresivamente, de manera que lo que está vigente en la administración anterior no está vigente en la nueva, y por tanto las ordenanzas que sí están vigentes en la administración de Abraham ya no están vigentes en la administración de David y así sucesivamente. Hasta que llega Cristo, donde el pacto de gracia es revelado plenamente con todas sus implicaciones y responsabilidades para los creyentes que ahora están en él. Si alguien quiere leer más acerca de esto, le podemos recomendar algunos recursos para que vaya conociendo más acerca de la teología pactual. Ahora, el tercer y último elemento o tema que se trata aquí en la confesión son los elementos externos. Dice el párrafo 3, el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el párrafo 4 dice, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de la ordenanza. Miremos el primer elemento, el uso del agua. Dice el párrafo 3a, el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan el Bautista. Hechos de los Apóstoles. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Todo momento, en todos los lugares donde se habla de bautismo, se habla de agua. No se habla de ningún otro elemento. No es sal, como dicen los masones, ¿verdad? Es agua. No se nos dice qué tipo de agua, si es dulce o es salada, si es estancada o es fluida. Por tanto, en estas cosas tenemos libertad. A diferencia de la cena, que sí nos dice la composición de los elementos, que son pan común y vino, ¿verdad? En el bautismo no se nos dice qué tipo de fuente de agua. En el nombre de la Trinidad, es el segundo elemento externo, el párrafo 3b nos dice, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:18 dice literalmente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esa manera tenemos nosotros que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El significado de esto es que el bautismo era la identificación o unificación simbólica del bautizado con aquel cuyo nombre era bautizado. Es decir, está totalmente sumergido, impregnado de todo el ser de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No fraccionado solamente del Padre, no fraccionado solamente del Hijo, sino que todo lo que Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viene a ser nuestro. Y estamos unidos nosotros a toda la divinidad, no solo a una parte. Estamos unidos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo con este bautismo. El bautismo simboliza unirse uno mismo a Dios mediante un pacto, convirtiéndose en su seguidor y su discípulo. Los judaizantes hacen una hiperliteralización de esto, diciendo que se debe hacer, cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debemos usar el nombre de Yahweh Elohim, el nombre de Yeshua HaMashiach y el nombre de Ruach HaKodesh, ¿verdad? Para que sea realmente válido. Mi respuesta a ellos es la siguiente. Primera de Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, ¿verdad? La ordenanza es un acto simbólico que representa nuestra unión completa a Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nos están llamando a hacer una invocación del nombre textualmente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que no tienen ningún tipo de validez y ningún tipo de argumento válido para decirnos que tiene que ser invocando a Yahweh Elohim, a Yeshua HaMashiach, ni a el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Segundo lugar, la inmersión. El párrafo 4 dice, en tercer lugar, perdón, la inmersión. Dice el párrafo 4, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. El bautismo significa literalmente sumergir. La palabra baptizo significa sumergir, empapar. Y figuradamente significa inundar, ser anegado por el agua. El bautismo indica que estamos completa y espiritualmente sumergidos en Cristo y envueltos por su Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nos dice que somos bautizados por el Espíritu Santo, habla de la medida y el nivel en la que nosotros estamos cubiertos y metidos, incrustados en Cristo, que es como que si estuviéramos bautizados en Él, como que si pusieran un recipiente adentro de un recipiente. Así estamos metidos, incrustados y sumergidos en Cristo, bautizados. Indica la riqueza y el poder espiritual que poseemos en Cristo. Nada menos que una inmersión o un derramamiento tal que inunda literalmente es lo que simboliza apropiadamente esta verdad. Algunos textos de prueba. Hermana Laura, no ha leído, hermano. Segunda de Reyes 5, 13 al 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este pasaje, hermanos, en ninguna manera representa un bautismo, ¿verdad? Pero es una descripción gráfica y una imagen de lo que es el imaginario del Nuevo Testamento cuando habla acerca del bautismo, siendo que el bautismo es una señal de unión a Cristo, de redención, de remisión de nuestros pecados y de perdón, y que al ser sumergidos en el agua somos limpios. Esta imagen es representada o hace referencia
a este tipo de acciones en el Antiguo Testamento, que nosotros las vemos muy constantemente en Salmos, en Isaías, habla de esta anegación de las aguas, ¿verdad? Como las aguas cubren completamente a una persona o algo que está sucio para limpiarlo. Esa es la imagen que nosotros tenemos en el bautismo. Y Romanos 6:4 es muy claro en ejemplificarnos o en decirnos cuál es la manera correcta en la que deberíamos ver espiritualmente el bautismo. Porque dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y esas dos palabras, sepultado y bautismo, son como sinónimos. Porque cuando usted va a sepultar a alguien, no solamente le va a echar tierrita por encima, ¿verdad? Para que no se mire y para que no huela. O sea, lo va a sepultar, ¿cuánto será? Algunos 6 pies debajo de tierra, ¿verdad? 3 metros debajo de tierra. No lo va a dejar por encima. O sea, si alguien está sepultado, está totalmente hundido y no puede salir de ahí. De la misma manera, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así como alguien es sepultado, así también es bautizado. Claro, no los vamos a bautizar 3 metros, ¿verdad? Debajo del agua, pero sí completamente sumergido, completamente hundido, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra baptizo significa sumir, sumergir, morir, zambuir, bañar, cubrir completamente por el agua. Entonces, no hay tales de un bautismo por rociamiento. Esas son tradiciones de hombre que no tienen ningún tipo de asidero en la palabra de Dios. Así que mis hermanos, de esa manera terminamos esta noche con nuestro tema. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos estudiado el día de hoy. Sí, la palabra nos dice, ¿verdad?, que no debemos bautizarnos por los muertos tampoco, ¿verdad? Eso no tiene ningún tipo de relevancia ni asidero en la palabra del Señor. Comentarios sobre la circuncisión, la práctica que fue a través de Abraham al pueblo de Israel. Si los hermanos presbiterianos hacen la conexión, por lo que ya se explicó, de que la circuncisión viene a representar el bautismo en el Nuevo Testamento, pero en realidad los textos de las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento mismo, ya las profecías apuntaban a una realidad espiritual del corazón, porque el Señor les amonesta en Levítico, en Deuteronomio, el profeta Jeremías, Ezequiel, que nos habla de que en aquel pacto, dice, que en aquellos días haré un pacto, dice, con mi casa, y circuncidaré vuestros corazones. Y las amonestaciones que habla en Levítico y todo eso, es que dice que no es limpiado, dice, de vuestros prepucios y todo eso. O sea que incluso esa acción externa no la estaban haciendo correctamente porque ellos estaban pecando contra Dios en diferentes maneras. Pero el asunto es que si esto fuera una realidad del bautismo, en el Nuevo Testamento las Escrituras no dicen eso, sino más bien apuntan al corazón, a algo interno y no a esa acción física, ¿verdad? Y en esa parte, entonces, ahí considero que no le veo ninguna aplicación. Definitivamente, ¿verdad? Y ellos, cuando nosotros leemos en qué se basa toda la doctrina de ese bautismo de infantes,
realmente no tiene ningún tipo de validez en el Nuevo Testamento, sino que es todo basado en ritualismo, ¿verdad? Y en figuras del Antiguo Testamento que obviamente en la revelación actual del Nuevo Pacto ya no tienen validez, ¿verdad? Que en el Nuevo Pacto ya Cristo ha dejado manifiestas cuáles son las ordenanzas y Él nos deja claridad en su palabra de cómo debemos celebrar. Y en las cosas en las que nos ha dado libertad, no se incluyen cambiar otra forma que no sea la que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿O acotación? La celebración que se hace del bautismo, ahí, la reunión familiar, etcétera, todo lo que hay de por medio, vale. Sí, definitivamente, ¿verdad? Hay un motivo de regocijo y puede ser acompañado por un ágape fuera del culto al Señor, ¿verdad? Sabiendo que el culto al Señor no es para celebrar nada de nosotros, sino que solamente al Señor. Cuando nosotros celebramos un bautismo, es una ordenanza del Señor a la que hacemos partícipe toda la iglesia. Lo hacemos de manera pública previo a escuchar el testimonio de un hermano para determinar si es verdaderamente salvo, ¿verdad? En todos los pasajes que leímos vimos que el bautismo involucraba arrepentimiento y confesión de pecados. Entonces, nosotros también somos consistentes con lo que nos enseña la Escritura acerca de eso y queremos escuchar la confesión de pecados y el arrepentimiento en la vida de las personas. Por eso, todo aquel que va a pasar por las aguas del bautismo es necesario que dé un testimonio acerca de su conversión. Eso es congruente con toda la Escritura, ¿verdad? Y aunque vemos que en la Escritura el proceso era más expedito, le predicaron el Evangelio en una noche al carcelero de Filipos, se convirtió y esa misma noche fueron bautizados todos ellos. El etíope eunuco, vemos que Felipe llega, le abre las escrituras con Isaías, el hombre cree y es bautizado ahí mismo. Con Pablo, ¿verdad? En casa de Cornelio, se le caen las escamas de los ojos y es bautizado. Pedro en Jope con aquel grupo de personas les predica el evangelio y también son bautizados inmediatamente. ¿Por qué nosotros no bautizamos inmediatamente? Bueno, tenemos que saber que en aquel tiempo era el tiempo de los apóstoles. Y los apóstoles estaban divinamente capacitados para poder hacer obras sobrenaturales por el simple y sencillo hecho de que no había una escritura revelada. Entonces la manera en cómo Dios afirmaba de que estos hombres eran enviados por él para edificar a su iglesia era con señales y manifestaciones. ¿De qué otra manera la gente iba a creer? Sino que viendo las manifestaciones de poder que acompañaban a su predicación. Nosotros venimos a decirle que Cristo murió en la cruz y se levantó de los muertos para darle vida eterna. Y ahora todo aquel que cree en él puede ser salvo. Y predicaban y la gente era sanada y la gente era milagrosamente y espiritualmente transformada. Y era visible esa transformación. ¿Por qué? Porque no había otra forma de comprobar esas cosas, sino por la manera sobrenatural y por el obrar sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos el método escritural, ¿verdad? La era de los milagros y las señales sobrenaturales para la confirmación del Evangelio murió con el último apóstol, con el apóstol Juan. Ahora, eso no quiere decir que Dios no haga milagros. Dios hace milagros y Dios obra sobrenaturalmente cuando Él quiere y a la manera en la que Él quiere. No a nuestro antojo y a nuestro capricho, ¿verdad? Sino que como Dios quiere y cuando Él quiere. Estamos diciendo es que ahora tenemos la revelación de la Escritura y esa es nuestra lámpara y nuestra guía para saber todas esas cosas.
¿Cómo comprobamos que una persona es creyente? Viendo los frutos en esa persona. Si ama a los hermanos, si obedece a los mandamientos del Señor, si tiene el fruto del Espíritu, que es paciencia, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, todo lo que dice Gálatas 5:22. Esa es nuestra prueba. Lastimosamente, ese fruto solo se puede ver con el tiempo y con el caminar de los hermanos. Y por eso es que nosotros esperamos un tiempo para ver ese comportamiento y para ver esos frutos en los hermanos. ¿Verdad? Por eso nosotros no bautizamos inmediatamente, porque necesitamos estar seguros de que la persona que se va a bautizar es un verdadero creyente. No tenemos la revelación sobrenatural del Espíritu Santo que nos dice, ese es creyente. Si la tuviéramos, inmediatamente metemos a alguien al agua. Pero la situación es que por la pecaminosidad de nuestro corazón, muchas veces esos sentimientos son engañosos. ¿Verdad? Y provienen de que queremos tanto al hermano y lo vemos tan bonito cantando el domingo en el tiempo de canto, ¿verdad? Y pensamos, no, ese hombre es un santo. Sin siquiera comprobar, ¿verdad? Que su caminar evidencia lo que él está haciendo. Entonces, no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos y por nuestro corazón corrupto. Claro, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver en este hermano frutos, que traiga a luz cualquier cosa que esté mal y que nos ayude, ¿verdad? A discernir. Y aún así, hermanos, bueno, aún el Señor Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo, tuvo a Judas en medio de los discípulos, en medio de los apóstoles. ¿Qué nos garantiza a nosotros que no vamos a tener un Judas en medio de nosotros, varios, ¿verdad? Pero, pues, para eso también el Señor nos dejó la disciplina bíblica, ¿verdad? Para corregir esas cosas deficientes. Así que, hermanos, esa es en esencia la doctrina del bautismo que nosotros creemos, que nosotros promovemos. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o acotación. No recuerdo la cita exacta en ese momento, pero me parece recordar que hay un versículo que menciona bautizar en el nombre de Cristo únicamente, no menciona al Padre y al Hijo. Entonces quería saber si eso no viene a ser una contradicción con lo que se enseñó. Sí, de hecho lo leímos, ¿verdad? Cuando Cornelio le está diciendo a Pablo que se bautice en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, ¿verdad? De nuevo, la manera en la que el Señor lo dice en Mateo 28:19 es esa unión nuestra, y al hacerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, evidencia que somos parte de Dios en todo su ser, no solamente de una persona, ¿verdad? Entonces, probablemente cuando lo dijo Cornelio en el nombre del Señor Jesucristo, no estaba diciendo de que solamente en el nombre de Cristo tenía que bautizarse, sino que estaba diciendo, o sea, hacerlo en el nombre del Señor, ¿verdad? En referencia a la ordenanza, pero la ordenanza como Cristo la dejó y la que es autoritativa para nosotros es la de Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como que si te dijera, bautizate en el nombre de Dios. Por inferencia, eso quiere decir que de acuerdo a la ordenanza es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no de Ruach HaKodesh y Yahweh Elohim y Yeshua HaMashiach. Sí, correcto, correcto. O sea, nosotros tenemos que ser fieles a la ordenanza. La ordenanza que Cristo dejó es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es autoritativo para nosotros. Igual que la cena del Señor. Todas las veces que os reuniereis en mi nombre, haced esto en memoria de mí. O sea, todas las veces que nos reunimos, lo hacemos en memoria de Él hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Sí.
Claro. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Voy a pedirle a Ludwig que nos dirija en oración. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido la oportunidad de reunirnos una vez más para conocer un poco más de tu palabra, Señor. Te agradecemos profundamente, Señor, que has puesto en esta iglesia, maestro, Señor, que has puesto tu palabra aquí, Señor, que nos enseñan adecuadamente, Señor, que nos llevan por un camino que va siguiendo, Señor, lo que dice tu palabra y que nos esforzamos porque así sea, Señor, que nos esforzamos para mantener nuestra mirada lo más limpia posible, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar estas verdades, Señor, y a hacerlas, a incorporarlas en nuestras vidas, Señor, a ver la importancia de tu bautismo, Señor, del bautismo que tú encomendaste, Dios. Ayúdanos a obedecer adecuadamente todas las ordenanzas que tú dejaste y ayúdanos sobre todo, Señor, a vivir agradándote en todo lo que hacemos. Te amamos, Señor. Amén y amén.